Rodríguez Márquez Susana, si es tan amable, secretario. Ahí está. Es que este es más moderno. ¿Sí? No ocupa mucho. Voy a enumerar a los compañeros diputados que tuvieron a bien el registrarse. Si omití a alguien, de favor, me lo hace saber. Emalicet López Murillo, Edelmira Hernández, Mónica Borrego, Felipe Delgado, Pedro Martínez, María Isabel Trujillo, Perla Martínez, Lisbeth Márquez, Susana Rodríguez, Soraya Bañuelos, Raúl Ulloa. José Dolores Hernández, por favor. Javier Calzada, diputado. Fui de los primeros, diputado presidente. También yo le solicité, por favor, Alma Dávila. Va nuevamente. Emalicet López, Edelmira Hernández, Mónica Borrego, Felipe Delgado, Pedro Martínez, María Isabel Trujillo, Perla Martínez, Lisbeth Márquez, Susana Rodríguez, Soraya Bañuelos, Raúl Ulloa, José Dolores, Héctor Menchaca, Javier Calzada y Alma Dávila. Y Armando Perales. Se cierra el registro. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos a la diputada Emalicet López Murillo para formular sus preguntas. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Escuché con atención la intervención del secretario, en donde mencionaba la aplicación de 310 millones de pesos para la rehabilitación de la red carretera y caminos estatales, cubriendo un monto o cubriendo 200 kilómetros en esta rehabilitación. Mi pregunta va enfocada a qué porcentaje se cubre con esta rehabilitación y qué es lo que se propone para el siguiente año. También está por iniciarse el Congreso Nacional Charro. Sé que se invirtieron ahí algún recurso. Mi pregunta es cuánto fue lo que se invirtió y qué es lo que se pretende con esta inversión o
¿Cuáles son los alcances? ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas. La diputada María Edelmira Hernández. Con su permiso, señor presidente. Adelante, diputada. Buenos días, señor secretario. Jorge Luis Pedrosa Ochoa. Sea usted bienvenido a esta su casa. Sepa usted que toda obra pública transparente en beneficio del Estado y de sus municipios siempre será bienvenida. Pero díganos usted, el caso del paso a desnivel de la Pedro Coronel, nos hemos percatado por comentarios de los ciudadanos que el proyecto carece de accesibilidad y tránsito. En base a eso, quisiera saber si realmente se realizan estudios técnicos antes de realizar un proyecto de esta índole, o si realmente se van cuadrando al momento de la ejecución, porque estamos hablando de un proyecto de más de 100 millones de pesos. Y también me interesa saber el caso del Boulevard Centenario. Pareciera que las obras están paradas, a pesar de que el señor gobernador se había comprometido a terminarla. En ese sentido, le pregunto, ¿cuándo va a estar esa obra? Y si va a tener la misma calidad con la que se diseñaron y construyeron los distribuidores viales, ya que de igual manera se han hecho muchos comentarios a la seguridad que actualmente cuenta la vialidad, y es que no tiene la iluminación ni señalización necesaria para una obra de esa índole. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Mónica Borrego Estrada hasta por 5 minutos para formular sus preguntas. Muchas gracias. Con su permiso, diputado. Adelante. Bienvenido, secretario. Uno de los factores claves para impulsar el crecimiento y el bienestar en el desarrollo integral de la sociedad es la inversión en obra pública de calidad. Pero Zacatecas parece que no es así. Sin obra pública, sin proyectos de infraestructura física de gran calado, no hay desarrollo que valga. Zacatecas es uno de los estados de la República de mayor descenso. Registra en la obra pública del total de la construcción, según lo manifiestan los estudios del INEGI. En el transcurso de los más recientes años, el peso de la obra pública trazó una tendencia a la baja, así como el promedio de las tasas de valor a la construcción. Pero hay un dato más lamentable y terrible. En los 2 años recientes se ha destinado más recursos públicos al refinanciamiento y pago de la deuda que a la obra pública. Es el documento del segundo informe en la página 565. Se destaca que su secretaría, al término del 2017, ejecutó 130 obras con una inversión de aproximadamente 220 millones de pesos, cuando para el refinanciamiento de la deuda pública, en ese mismo año, se destinaron un poco más de 8,000 millones de pesos, considerados así, para el presupuesto estatal de egresos. Si nos atenemos a esos datos, diremos entonces que la obra pública no es una prioridad para el gobierno del Estado. Cuando tiene que estar funcionando para detonar el desarrollo y el progreso de los zacatecanos. Su secretaría, según los datos oficiales incorporados en el más reciente informe, tienen como meta quinquenal una inversión total de 1,600 millones de pesos, que representarán apenas el 20% del total de los recursos destinados tan solo al refinanciamiento de la deuda pública del Estado, correspondientes al ejercicio 2017, que fueron superiores a los 8 millones de pesos. Lo anterior significa que la obra pública no es una prioridad para el actual gobierno, pero sí el pago de la deuda. Y esa deuda nos lo dejaron gobiernos corruptos que ustedes han sido avales o en realidad no han hecho nada más que tapar el hoyo y los baches de la corrupción. De hecho, por si solo habla la falta de planeación estratégica de la obra, en nuestra entidad, una de las preguntas es, ¿cuáles son, en perspectiva, en el corto y mediano plazo, los principales proyectos de infraestructura para impulsar el desarrollo integral y humano en Zacatecas? También le preguntaría, ¿qué están haciendo en su secretaría para privilegiar el aumento de la inversión para infraestructura física,
para el desarrollo en lugar de permitir que los recursos se destinen al pago de la deuda. Otra de las atribuciones que su secretaría tiene es propiciar la conservación y mantenimiento en condiciones adecuadas de la red de carreteras y caminos rurales, según lo establece la fracción 10ª del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Zacatecas. Hoy tenemos muchas quejas de productores rurales sobre las malas condiciones físicas en las que se encuentran las carreteras y los caminos rurales. ¿Qué acciones se están implementando para atender esta demanda sentida? ¿Qué medidas se está adoptando para impedir la práctica deshonesta de los moches y de la comisión de los actos de corrupción en la desigualdad en la obra pública? Una pregunta más. Otro de los problemas que atraviesan los constructores es lo referente a los ajustes de costos, pues los precios de las cotizaciones y proyectos que presentan los constructores aumentan al momento de ejecutar las obras. ¿Qué solución le está dando ese problema? Porque con un oficio nada más diciendo que no ejerce, pues eso no les ayuda para nada a los constructores. Tenemos que ayudar a los constructores zacatecanos, porque muchos han llegado a la quiebra. ¿Por qué? Por ser cómplices de la corrupción. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Felipe de Jesús Delgado de la Torre, hasta por 5 minutos. Señor secretario José Luis Pedrosa Ochoa, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. En un tema que tenemos en la participación que tiene su secretaría, que está su secretaría a su cargo, en cuanto a la construcción de espacios adecuados para el manejo de residuos sólidos en los municipios del estado, le pondría yo un ejemplo del basurero municipal de Montescobedo, que está ubicado en un lugar geográfico que prácticamente es un arroyo, es un flujo de aguas pluviales. Y está ubicado desde hace aproximadamente 40 años. Este terreno, a pesar de su ubicación geográfica, el terreno es completamente rocoso, no tiene el formato de combinar los residuos, mezclarlos con tierra para generar la composta. En la administración 2010-2013 se adquirió un terreno, pues ya lleva 5 años, que está prácticamente con todos los requisitos y todas las normas de Semarnat. Si este municipio históricamente no ha contado con un relleno sanitario adecuado, yo le preguntaría por qué no ha sido considerado o tomado en cuenta en el presupuesto estatal a efecto de atender esta urgente necesidad de salud pública y ambiental. Si este es el caso, por ejemplo, del municipio de Montescobedo, yo lo exhorto a tomar acciones para atender esta necesidad a nivel estado y ofertar sanidad en todos los municipios. Así evitaremos las diferentes enfermedades, ya que de ahí de los basureros municipales, los residuos no solamente son tóxicos, orgánicos como animales en descomposición, y que esto genera en subsecuencia enfermedades. Ignoro qué tipo de enfermedades, pero sí lo genera. También exhortarlo a que en los términos del 3x1, la calidad de obras han disminuido y también disminuye la voluntad de los compañeros y de los grupos organizados migrantes en seguir participando en este tipo de obra. Obras que merecen, por ejemplo, una banqueta a 30, 40 centímetros de espesor, las dejamos a la mitad. En consecuencia, el deterioro después de 1 año, 2 años de uso
pues tenemos rompimientos inclusive de banquetas, etcétera. Ponerle más atención a que la inspección sea rigurosa, sea respetuosa y pues seguirlo adelante. Este es mi exhorto en virtud de generar más empleos, de generar más economía en nuestro estado y así poder seguir incentivando la voluntad de los compañeros migrantes en invertir en nuestro estado en obras de carácter social o de proyectos productivos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Pedro Martínez Flores. Gracias, diputado presidente. Yo creo que, bienvenido, secretario. Yo creo que cuando se tiene la responsabilidad, y más a nivel estatal, de hacer la planeación y ejecución de las obras, a veces no se puede hacer o no se alcanza a hacer lo que se quiere o lo que urge, más bien lo que se plantea, sino lo que urge, de acuerdo a la limitación de los recursos. Mi pregunta muy específica es, ¿cuánto se recaba por el impuesto a la infraestructura o al fortalecimiento de infraestructura? ¿Cómo se aplica? ¿Cuáles son los criterios? E igual sería para el impuesto minero. ¿Cómo se distribuye? Sé que hay un consejo que es el que toma la decisión, pero ¿cómo se distribuye? Sé que hay una parte que va enfocada en un porcentaje mayor para los municipios que tienen minas y otro porcentaje para aquellos municipios que no cuentan con minas en su territorio. ¿Cuáles son los criterios para la aplicación de ellos? ¿Es cuánto, secretario? ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor diputado. Se le concede ahora el uso de la palabra hasta por 20 minutos al señor secretario para dar respuesta a las preguntas de los ciudadanos diputados. Muy bien, muchísimas gracias. Empezaría tocando el tema sobre la pregunta referente al sistema carretero. Aquí me gustaría poner en contexto el tamaño del sistema de red carretera y de caminos rurales del estado de Zacatecas. Contamos con 4.751.30 kilómetros de carreteras alimentadoras y adicionalmente contamos con 4.466 kilómetros de caminos rurales. De esta red de carretera, nosotros en el estado tendríamos aproximadamente el 3% de la red vial nacional. Esto, sin duda, por el tamaño y la extensión de nuestro estado. Nosotros en la Secretaría de Obras Públicas y específicamente en la Subsecretaría de Comunicaciones hemos llevado a cabo revisiones permanentes para obtener un dictamen del estado de nuestro sistema carretero. En este sentido, debo comentarles que la calidad o el estado de la red pavimentada, que asciende a los 4.751 kilómetros, es bueno en una extensión de 2.126 kilómetros, regular en una extensión de 1.477 kilómetros y malo en una extensión de 1.148 kilómetros. En este sentido, sin duda, en la Secretaría de Obras Públicas contamos con el equipo, con la capacidad y el personal para atender y resolver las carencias que tenemos en nuestro sistema y en nuestra red carretera. Pero sin duda, con la colaboración de ustedes, podremos tener el elemento más importante, que es el recurso para que con los insumos podamos atender y reparar aquellos tramos que se encuentran en muy mal estado o en un estado regular. Quisiera hacer un ejercicio rápido sobre un planteamiento en donde si nosotros quisiéramos solamente en los tramos con una calidad regular y mala, colocar una carpeta asfáltica de 4 centímetros para reparar los baches que se presentan, estamos hablando de una extensión de 2.625 kilómetros
lo que equivaldría a 735,084 metros cúbicos, que de acuerdo al precio que hay en el mercado de la mezcla asfáltica nos representaría una inversión de 1,470 millones de pesos. De ese tamaño es la necesidad única y exclusivamente de mezcla asfáltica. Eso sin considerar los demás consumibles y combustibles que son requeridos para poder hacer esa labor. Por eso es tan importante, como les decíamos, que este esfuerzo tengamos con ustedes el apoyo para que sean los recursos que podamos destinar enfocados a la reparación y mantenimiento de nuestra red de carretera. El reto, el esfuerzo, ustedes lo acaban de ver, es muy grande y nosotros contamos, insisto, con la capacidad, con la voluntad de poder hacerlo. Asimismo, quiero comentarles que debido al temporal que ustedes conocen, el temporal de lluvias que estamos en proceso de concluir, no nos hemos limitado por atender las incidencias que se han venido presentando en la misma red de carreteras a través de nuestras 10 residencias regionales que están distribuidas en todo el estado y que hemos llevado a cabo tareas de limpieza, de desasolves, de retiro de derrumbes con las cuadrillas de esta subsecretaría en sus 10 residencias en municipios tales como Guadalupe, Cañitas, Villa González Ortega, General Francisco R. Murguía, en Zacatecas también, Río Grande, García de la Cadena, en Tlaltenango y Jalpa. También una parte muy importante de las tareas y de la coordinación que realizamos con los diferentes municipios son los convenios que formalizamos con la finalidad de proporcionar el personal y la maquinaria que les permita atender saneamientos, incluso hasta en rellenos sanitarios y algunos mejoramientos o atenciones a caminos rurales, que sabemos que también son muy importantes. Casos concretos tenemos en los municipios de Atolinga, de General Pánfilo Lampera, de Cuauhtémoc, de Pinos y de Loreto, ¿sí? También en Sombrerete, en Florencia Benito Juárez, en Calera, hemos apoyado con el convenio de maquinaria, de equipo, que permita atender, por supuesto, los caminos sacacosechas, los caminos rurales. Referente a la pregunta que hacía la diputada Emalicet sobre el lienzo charro y las adecuaciones que hemos estado llevando a cabo, quiero comentarles que en este sentido tenemos una inversión de aproximadamente 15 millones de pesos, los cuales se aplicaron en un mantenimiento general, una rehabilitación integral del lienzo charro y de sus áreas aledañas, llámese las terrazas, las taquillas, así como las plazuelas, tanto de acceso como ahora la plazuela conmemorativa a Antonio Aguilar. ¿Qué tareas hemos hecho respecto al reacondicionamiento o al mantenimiento del lienzo charro? Pues primeramente acatar los ajustes de acuerdo a la reglamentación de la Federación Mexicana de Charrería en las áreas de caballerizas y corraletas. Hemos sustituido la red hidráulica y sanitaria que prácticamente no funcionaban, eran un problema latente para quien hacía uso de las instalaciones. De igual manera sustituimos la instalación eléctrica y de forma importante sustituimos todas las luminarias a través de una tecnología nueva, es decir, de luminarias LED, que le van a permitir un ahorro del 70% en el consumo de la energía. Aquí, lo más importante de destacar es que esta inversión, y de acuerdo a las cifras que la Secretaría de Turismo ha contemplado para
el derrame que se generará en la economía de los servicios turísticos, se habla de aproximadamente 30 millones de pesos que estarán, por supuesto, en habitaciones de hoteles, en servicios de restaurantes y, por supuesto, en el consumo de todas las empresas y zacatecanos que se dedican precisamente a los servicios turísticos. Diputado presidente, por favor, para registrar mi asistencia, Navidad Rayas. En los mismos términos, Carla Valdés. Con gusto, diputadas. Muy bien. Ahora bien, respecto a las preguntas relacionadas con el paso a desnivel de la avenida Solidaridad, es importante comentar que en este punto y con esta obra se atendió un proyecto elaborado con la normatividad correspondiente por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, una inversión que sin duda nos permite descongestionar un área muy importante en razón de las instituciones educativas que ahí se concentran. Hablamos por el orden de 12 escuelas privadas y públicas también, y que además de esto es una vialidad que se ha convertido en un área de desarrollo comercial y que conectará próximamente con el Periférico Centenario, vialidad que nos permite también tener una movilidad mucho más rápida, una movilidad más eficiente de forma transversal entre la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe. ¿Por qué se lleva a cabo esta obra? Bueno, pues lo comentábamos, el crecimiento que tiene la ciudad pues nos lleva y conlleva efectos colaterales, como lo es la afectación que se tiene en el territorio, en las zonas habitacionales como esta. En nuestro caso, el trazo de la ciudad que le da, por supuesto, esa característica esencial como patrimonio de la humanidad, delimita y limita también el desarrollo urbano, aunado a la topografía, que es también una limitante para poder generar una mayor movilidad en la zona conurbada, y que ciertamente a través de un análisis, de una revisión y por supuesto de una metodología que se llevó a cabo en el 2016 mediante la integración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la zona metropolitana de Zacatecas y Guadalupe, cuyos resultados nos dan cómo nos movemos nosotros en la zona conurbada y arrojan también la intencionalidad de los viajes, las rutas y sobre todo los puntos conflictivos, es lo que nos lleva a hacer una inversión y una obra de esta naturaleza. Déjenme comentarles que de los datos que en su momento se identificaron y se determinaron en este plan integral en el 2016, se contaba en la zona metropolitana con una población de aproximadamente 306,000 habitantes. Estos 306,000 habitantes requerían de llevar a cabo 330,000 viajes diarios, de los cuales el 33% de estos viajes eran en vehículos particulares. Entonces, esto nos arrojaba también un parque vehicular de aproximadamente 150,000 vehículos, que eso era en el 2016 y que en el 2001 eran por el orden de 78,620 vehículos. Prácticamente se duplica en ese periodo. En ese sentido, es muy importante con esta metodología, con este plan, que nos identifica estos puntos críticos, se lleven a cabo, por supuesto, las obras de infraestructura en las zonas donde resolveremos algún punto de conflicto y generaremos, por supuesto, una mejora en la movilidad de la zona conurbada. El proyecto como tal, de origen, era resolver lo que es la solución vial. Sin embargo, tenemos en proceso y dependíamos, por supuesto, de contar con los espacios
suficientes para generar el paradero de autobuses que va a eliminar también una zona de conflicto enfrente de lo que es el Colegio de Bachilleres, y en ese sentido estuvimos trabajando tanto con el Colegio de Bachilleres como con el municipio de Guadalupe con la finalidad de tener ese espacio como vía pública, poder resolver ese punto de conflicto y en su momento, en esta etapa, también atender lo que se refiere a la accesibilidad universal mediante pasos peatonales que conectarán en la vialidad de Solidaridad y la vialidad de Avenida Pedro Coronel. Muy bien. Respecto a la consulta que se hace y el exhorto de que en la Secretaría de Obras Públicas podamos considerar y atender los requerimientos y reclamos de los contratistas, principalmente referente a los ajustes de costos, estamos de acuerdo. Esto es una norma vigente, lo contempla la ley, lo contempla la ley federal y la estatal, y son temas que regularmente no se atendían en la Secretaría de Obras Públicas. Son temas que finalmente, con una respuesta negativa, se daba para que el constructor se limitara a ejecutar la obra sin importar en su momento la afectación que pudiera tener. Esta actividad no es más recurrente en la Secretaría. En ese sentido, déjenme comentarles que parte de la reingeniería y de los cambios que se hicieron en la subsecretaría técnica es con la finalidad de poder contar con los análisis y el respaldo a las áreas ejecutoras de obra para que ante una solicitud de esta naturaleza pueda atenderse y resolverse de manera inmediata. Claro, aquí dependemos y sin duda estaremos gestionando los recursos para poder llevar a cabo ese pago de ajustes de costos y de escalatorias, analizando primeramente si las fuentes de financiamiento del origen de la obra nos permite llevar a cabo la misma, y estaremos sin duda atendiendo en coordinación con los auditores aquellos temas que tengamos pendiente y que podamos resolver. Respecto a el fondo minero y cuáles son los criterios para el fondo, para la determinación de los recursos en el fondo minero. Déjeme comentarle, diputado, que la determinación de la asignación de los recursos por parte del fondo minero están a cargo de la Secretaría de Economía Federal, la cual es responsable de que se distribuya en un 62.5% al municipio o demarcación en el que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales, y un 37.5% restante a la entidad federativa correspondiente. El gobierno del Estado ha recibido alrededor de 560 millones de pesos en la recaudación de este derecho. Ahora bien, en el caso concreto de cómo se recaba, de cómo se aplica, también es importante destacar que tanto los municipios como gobierno del Estado presentamos los proyectos que deben de cumplir en las reglas de operación que marca el mismo fondo, los cuales son evaluados y de alguna manera se recibe esa retroalimentación para que sean corregidos o se ajusten, y que eso nos permita en un momento dado llevar a cabo el comité mediante el cual se validan los proyectos y nos permiten entonces llevar a cabo la ejecución de obra previamente la asignación de los recursos. Bien, respecto al basurero de Monte Escobedo, diputado, comentarle y proponerle con todo respeto
la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, responsable de este tema y quien podrá darle con mayor precisión la información, comparecerá el día de hoy por la tarde, a las 5 de la tarde tengo entendido, y él creo que de forma muy clara y precisa, el secretario Luis Fernando Maldonado podría explicarle de forma detallada el por qué no ha sido tomado en cuenta. Sin embargo, déjeme decirle que por parte de la Secretaría de Obras Públicas nos pondremos a la orden de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente para coadyuvar en las acciones que en conjunto podamos realizar para lograr una estrategia sólida para la consideración de las celdas de los basureros municipales en cada uno de los municipios, buscar técnicamente el recurso, que lo podamos hacer en conjunto, y finalmente la asesoría técnica, de parte de la Secretaría de Obras Públicas. Respecto al programa 3x1, también es importante destacar que es un programa que lleva la Secretaría del Zacatecano Migrante y que de igual manera sabemos, lo señalaba aquí el diputado Rodríguez Ferrer, estaremos nosotros poniendo a disposición de la misma Secretaría nuestro personal técnico experimentado en supervisión de obra que nos permita coadyuvar para generar un resultado positivo en las obras. La instrucción del gobernador ha sido muy clara, las obras tienen que concluirse en tiempo y las obras tienen que ejecutarse con calidad. La calidad de obra que tienen los constructores zacatecanos es de primera y creo que sin duda si trabajamos en conjunto las diferentes secretarías y si ustedes que conocen de los casos específicos nos ayudan para que trabajemos también en conjunto y identificando esas áreas de oportunidad, nos van a permitir que logremos un resultado de una obra de calidad y una obra ejecutada de forma oportuna. Muchas gracias, señor secretario. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos a la diputada Emma Lisset López Murillo para su derecho de réplica. Muchas gracias, presidente. Agradecer la puntualidad en la respuesta del secretario en cuanto a la rehabilitación de la red carretera y de los caminos estatales. Por supuesto que cuenta con el respaldo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano para reforzar y construir un presupuesto en función de las necesidades que atienda la reconstrucción de estos caminos. De igual manera, agradecer la respuesta en cuanto a la inversión que se realizó en el lienzo charro y que, por supuesto, este tipo de inversiones vienen a beneficiar con el Congreso próximo en la derrama económica de la capital y del propio Estado. Muchas gracias, señor secretario. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada María Edelmira Hernández. Gracias. Queda claro la respuesta del señor secretario. Muchas gracias, diputada. De igual forma, se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos a la diputada Mónica Borrego Estrada para su derecho de réplica. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Ciudadano secretario, en los 2 años de gobierno se ha observado una práctica decreciente de las políticas de promoción de la inversión en la obra pública de calidad. Esta actitud de falta de planeación estratégica en materia de ejecución de obra pública de calidad nos está confinando a que Zacatecas aplace para otros tiempos el compromiso con el que el desarrollo humano, con el bienestar y con la prosperidad. Pero sin duda, con esto estamos acumulando los rezagos históricos que padece por años y por siglos nuestra entidad. Y así no estamos respondiendo a la demanda de las nuevas generaciones para heredarles un Zacatecas más justo y más próspero. Tenemos que privilegiar la integración de un plan de obra con proyectos estratégicos para el desarrollo, el cual no existe en la actualidad. Y sí quisiera decirle, en cuanto a los constructores zacatecanos, una de las peticiones que ellos tienen es por qué abandonan a los constructores
a su suerte cuando los materiales sufren incrementos a sus precios. Si no los apoyan, reconociéndoles un aumento en sus incrementos, solo los condenan a perder dinero, mandándolos a la quiebra, que usted ya sabe que muchas empresas zacatecanas están en la quiebra, y eso genera también obras inconclusas, quiebra de empresas y problemas para el gobierno, ya que tienen que volver a licitar las obras para que otras empresas las terminen a precios actuales. Y una de las recomendaciones que tienen, sobre todo los contratistas zacatecanos, es que hacer los pagos oportunos ayuda a muchas empresas zacatecanas pequeñas a capitalizarse, porque de otra forma lo único que lleva también es a la quiebra. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, ciudadana diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica al diputado Felipe Jesús Delgado. Secretario, para agradecer su respuesta en el sentido y para mi entendimiento de la coordinación de las diferentes secretarías, pero sí aprovecho este espacio para decirle, secretario, que se tome en cuenta al municipio de Monte Escobedo para el presupuesto del 2019 en la construcción de este relleno sanitario, ya sea técnico, tal como lo expresa usted, o económico. Sería interesante que se amalgamaran las secretarías para que cada una tenga la responsabilidad que merezca. También le solicito respetuosamente que tenga en cuenta el mantenimiento de la carretera Monte Escobedo-Huejúcar. En algunos tramos ya prácticamente no tenemos carretera, específicamente el puente de la hacienda de Santa Teresa, donde cruza ese río. Hay un brinco muy peligroso por ahí. Y agradecerle su atención. Bienvenido otra vez y muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica al diputado Pedro Martínez Flores. Gracias, diputado presidente. Pues nada más insistir en que a veces no se puede hacer lo que se quiere, a veces ni siquiera lo que se necesita, sino lo que se puede. Me refiero a las limitaciones presupuestales que no solo en su caso, secretario, nos ha expresado, sino que nos han dejado de manifiesto todos y cada uno de los secretarios que han estado en la comparecencia. Agradecerle de antemano las preguntas, las respuestas que dio a mis cuestionamientos. Y bueno, yo creo que ahí tenemos un trabajo muy consciente y concienzudo lo que tenemos que hacer los diputados a la hora de la asignación del presupuesto, virtud a que todas las secretarías, todas las dependencias del gobierno del Estado están limitadas y bueno, sí reconocerle que a pesar de esas limitaciones, como exfuncionario municipal y ahora como diputado, la buena voluntad y la tingencia que ha tenido para atendernos o atender los requerimientos cuando hemos solicitado de su intervención. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para realizar sus preguntas a la diputada María Isabel Trujillo Mesa. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputada. Bienvenido, secretario. En el segundo informe se hace mención de que 9 de cada 10 obras han sido encargadas a empresas radicadas aquí en la entidad, en ejercicio de licitación transparente. ¿Nos puede comentar sobre qué porcentaje de fallos han sido para estas empresas y qué empresas zacatecanas han sido beneficiadas? Gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado. Gracias, señor presidente. Secretario, bienvenido a este congreso. Quisiera preguntarle, en virtud de la polémica que se ha desatado con el Centro Cultural Toma de Zacatecas, ¿cuál es el estado actual que guarda dicho inmueble y qué acciones, conforme al programa anual de infraestructura, se tienen previstos para este inmueble? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos
para formular sus preguntas a la diputada Lisbeth Márquez. Gracias, presidente. Bienvenido, señor secretario, y felicitarlo por su labor. Es una función compleja, complicada, pero quiero felicitarle públicamente. Y mi pregunta es en sentido al teleférico. ¿A qué se debieron los retrasos en la obra del teleférico? Duró mucho tiempo y como sabe, es un importante ingreso para el sector turismo y fue muy complicado por el tiempo para todos los turistas acceder al servicio y en decremento del turismo. ¿Cuál fue el monto total del ejercicio y qué afectaciones tuvo el Jardín de Niños Gabilondo Soler con las obras del teleférico? Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas a la diputada Susana Rodríguez Márquez. Gracias, diputado presidente. Nuevamente, bienvenido, señor secretario. Ya mencionaron la pregunta que le voy a hacer. Espero que esto ayude a que sea más ágil la ronda de preguntas. ¿A cuánto asciende el monto de los reintegros efectuados por el Estado a la Tesorería de la Federación? Y en este mismo caso, lo que comentaba nuestro compañero de Fresnillo, Raúl Ulloa, en relación a la obra de la Presidencia Municipal de Fresnillo. ¿Por qué se regresó? ¿Por qué no se concluyó? ¿Y qué acciones ha tomado la Secretaría a su cargo? Si es tan amable por su respuesta. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Diputada, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos a la diputada Soraya Bañuelos de la Torre para formular sus preguntas. Nuevamente, sea usted bienvenido. Preguntarle cuáles son los criterios de adjudicación de una obra pública. Y la segunda es si esos criterios garantizan transparencia, máxima publicidad, imparcialidad, objetividad y honestidad, que son los principios que deben de regir las licitaciones para garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades de participar, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Y segundo, evitan también los llamados moches. Muchas gracias, diputada. Ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos para dar respuesta a las preguntas de los ciudadanos diputados al señor secretario. Adelante, secretario. Muchas gracias. Sí, referente al porcentaje de las empresas locales, empresas zacatecanas, no solamente que participan, sino que han sido adjudicadas en los procesos de licitación. Déjenme comentarles, señores diputados, que el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Alejandro Tello, nos encomendó desde el principio de que asumimos el cargo buscar dentro del marco normativo privilegiar a las empresas y constructores zacatecanos. En este sentido, y en total respeto a la norma, hemos adjudicado el 94% de la obra a empresas zacatecanas. Quisiera darles una estadística con un poco mayor de detalle, es decir, respecto a las licitaciones, invitaciones, adjudicaciones directas de recursos federales y estatales, de cómo fueron asignados las mismas. En las licitaciones públicas estatales tenemos un total de 17 empresas adjudicadas y es el 100% de la obra la que se le asigna a empresas locales. En la licitación pública nacional, es decir, mediante recursos federales, tenemos el 59% de empresas zacatecanas adjudicadas, 59 empresas que equivale a un 97% de empresas zacatecanas adjudicadas, solamente tenemos 2 empresas foráneas con un 3%. Ustedes también lo saben, en los procesos de licitación nacional, nuestras convocatorias y el proceso mismo se lleva a cargo en la plataforma de Compranet, lo cual permite y genera una mayor accesibilidad a las empresas foráneas que puedan participar, y en la mayoría de los casos estas empresas sí puede ser por su propuesta económica, pero también puede ser por algún requerimiento específico que tengan y que cumplan ellos. En el caso de invitaciones a cuando menos 3 personas, en el ámbito estatal tenemos 19 empresas que han sido adjudicadas, que es el 100% de la obra con este recurso,
las invitaciones a cuando menos 3 personas con recurso federal. Son 76 empresas, lo que equivale al 96% de adjudicaciones a empresas zacatecanas, solamente 3 a empresas foráneas, de lo que equivale en un 4%. La adjudicación directa estatal es de 47 procedimientos, de los cuales 100% está adjudicado a empresas zacatecanas, y la adjudicación directa federal es de 33 empresas zacatecanas adjudicadas. Como lo comentábamos, el restante 6% que se asignó a empresas foráneas, pues atendiendo a sus propuestas económicas más bajas o trabajos que posiblemente estén limitadas las empresas locales a ejecutar, siempre han sido ceñidos al principio de legalidad de conformidad al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 144 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Respecto a la pregunta, quisiera, la diputada Perla Martínez, quisiera respecto al Centro Cultural, el estado actual que guarda el Centro Cultural. Es importante señalar lo siguiente: al inicio de la administración nos topamos con la construcción de este Centro Cultural, la misma que estaba inconclusa y sin asignaciones presupuestales. Este inmueble consiste en más de 20,000 metros cuadrados de construcción, es decir, de áreas cubiertas, 11,000 metros cuadrados de áreas de estacionamiento y accesos. Tiene por el orden de 300 cajones de estacionamiento, una capacidad para 4,100 espectadores en butaca y una caja escénica de 40 varas, que también tenemos una superficie que se denomina como superficie versátil de casi 500 metros cuadrados para el montaje tipo galería y salones de usos múltiples, plataformas, camerinos, bodegas, áreas administrativas de resguardo que suman alrededor de 2,000 metros cuadrados. Como lo comentábamos, no tenemos asignaciones presupuestales. Hemos valorado con el apoyo de otras secretarías la posibilidad de gestionar el recurso con la finalidad de concluir este centro cultural para la actividad que fue destinada a través de algunos esquemas de participación con la iniciativa privada. Lo ha hecho la Secretaría de Turismo concretamente, ha hecho un par de presentaciones para ver si se genera la intención de alguna de estas empresas promotoras de espectáculos de entrar en un esquema de coordinación para poder no solamente concluir, sino operar el centro cultural. De igual manera, en su pasada visita del secretario de Comunicaciones y Transportes, se le expuso ante la presentación que nos hacían de Punto México Conecta la posibilidad de que lo consideraran como un espacio donde integre este tipo de servicios para los jóvenes, de accesibilidad a Internet, de capacitación de áreas que por la distribución y el tamaño del centro cultural podrían coadyuvar también a mejorar y ampliar el servicio y la atención a los jóvenes en actividades proactivas. De igual manera, se ha planteado la posibilidad y hemos hecho algunos bosquejos de distribuciones para generar un centro de capacitación de las áreas de seguridad. Esto con la finalidad de que las áreas sustantivas de estos temas puedan hacer las gestiones correspondientes ante la Federación y lograr tener un recurso indispensable para concluir la obra, ya que es prioridad el que esa inversión que se ha hecho ahí esté en funcionamiento y para los zacatecanos. Si me lo permiten, ahora tocaría el tema del teleférico. Al inicio de la administración del gobernador Alejandro Tello, el INAH entrega una recomendación respecto al proyecto del teleférico. La recomendación y la petición por parte del INAH era reubicar
uno de los soportes, una columna que se encontraba en la estación del Cerro de la Bufa y recorrerla porque representaba una afectación a la imagen de la ciudad de Zacatecas, generaba una contaminación visual en una ciudad que debe y tiene criterios muy estrictos para mantener el nombramiento como ciudad patrimonio de la humanidad. Esto implicó que se girara la base de las estructuras de la estación de la Bufa y esto llevó a que se tuviera que hacer un replanteamiento del proyecto. En septiembre del 2016 se presenta la notificación por parte del INAH. Esto nos lleva a trabajar con la empresa que elaboró el proyecto para que hiciera los ajustes correspondientes. Esto implicaba tener que hacer otra propuesta de proyecto que tuviera la capacidad. En razón de las modificaciones, las más delicadas de estas eran el incremento en la longitud de una estación a otra, y fue hasta abril del 2017 cuando, con el proyecto terminado, el INAH autoriza que se ejecute la obra, y adicionalmente hasta diciembre del 2017, con los cambios que se presentan, dado que el cable es un material y una tecnología de patente, se cuenta con el mismo para poder llevar a cabo la ejecución de la obra. Perdón. La inversión que se hizo respecto a la obra civil que ejecutó la Secretaría de Obras Públicas fue 2 contratos, uno por 14.5 millones de pesos, que corresponde a la obra civil, excavaciones, zapatas de cimentación, columnas, muros de contención, y por otro lado, otro contrato de 7.2 millones de pesos adicionales referentes al suministro e instalación de transformadores, a recalibración de líneas eléctricas, es decir, a la media y alta tensión. ¿Qué afectaciones tuvimos? Sí tuvimos algunas afectaciones respecto al kinder Gabilondo Soler. Es importante decir que uno de los elementos estructurales, una columna, precisamente pasó por el kinder y tuvimos que hacer algunas adecuaciones para restablecer esta área que tuvo esta afectación. Estas acciones de resarcimiento consistieron básicamente en acondicionar las áreas de juegos, las jardineras, con una inversión de aproximadamente 500,000 pesos. Ahora bien, respecto a la pregunta que hiciera la diputada Susana Rodríguez sobre el reintegro de recursos que se han hecho a la Federación, es importante aquí diferenciar dos conceptos básicamente sobre los recursos. Dos conceptos que es el ahorro presupuestal y la economía. ¿Qué significa un ahorro presupuestal? Un ahorro presupuestal significa la diferencia entre el presupuesto modificado, es decir, el presupuesto que nos autoriza la Secretaría de Hacienda con la finalidad de llevar a cabo un proyecto, y el presupuesto que se ejecuta con la conclusión del proyecto, es decir, cuánto se ejecutó, cuánto se devengó de un proyecto que se concluye, que se termina. Y una economía básicamente es ese diferencial del presupuesto modificado contra lo que se ejerció, pero no se terminó la obra. Entonces,
En este caso, estas definiciones las encontramos en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y la obligatoriedad que tenemos para reintegrar esos remanentes a la tesorería de la Federación es el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en un proceso de licitación la obra se adjudica una propuesta menor al presupuesto modificado, ese recurso ya no lo podemos aplicar, tiene que reintegrarse. Y no quiere decir que sea una inactividad del gobierno, quiere decir que es una eficiencia lograda en razón del proceso de licitación que permite adjudicar la obra a la propuesta técnica y económicamente más viable. En ese sentido, la Secretaría de Finanzas ha hecho reintegros de recursos durante el periodo que les informamos por 30.7 millones de pesos correspondientes a ahorros presupuestales, ¿sí? Esto corresponde a un 3% aproximadamente de lo que se tenía en el ejercicio presupuestal del 2017. Ahora bien, y haciendo referencia también a la presidencia municipal de Fresnillo, ahí quiero resaltar, y referente también al tema de los reintegros, que en noviembre del año pasado, en noviembre del 2017, nos encontramos a la llegada a la Secretaría de Obras Públicas con un proceso de reintegro de 51.9 millones que correspondían a un convenio de ampliación de la Presidencia Municipal de Fresnillo. Este recurso era un recurso del 2015 y este recurso estaba observado. Se tenía como medida correctiva para las auditorías que se presentaron que hacer el reintegro a la tesorería de la Federación. En ese sentido, estos 51 millones de pesos, 51.9 millones de pesos, fueron regresados con la finalidad de atender, insisto, fueron dos auditorías, una auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública Federal, otra por la Auditoría Superior de la Federación, donde tácitamente nos pedían hacer el reintegro para poder atender esta observación. Respecto a la situación que prevalece en la Presidencia Municipal de Fresnillo, quisiera comentarles que el avance que se tiene en los diferentes inmuebles son los siguientes, los inmuebles que conforman el proyecto. En el edificio A, que corresponde al Cabildo, al Cuerpo de Gobierno y a las áreas de atención administrativa, el avance que se tiene es de un 84%. El edificio B, que es el de servicios sociales y de protección, cuenta con un avance del 92%. El C, que es el estacionamiento de vehículos, cuenta con un avance del 36%, y el edificio D, que es para aulas de usos múltiples, tiene un avance físico del 28%. La obra exterior y la plaza cívica tiene un avance del 10%. Este contrato se celebró el 20 de noviembre del 2015 y la vigencia para ejecución del mismo era del 20 de noviembre al 30 de noviembre del 2016. El 31 de diciembre se celebra un convenio modificatorio para incrementar el monto de la obra por 51.618.559 y la prórroga para la ejecución de estos recursos era del 22 de enero del 2016 al 30 de noviembre del 2016. Estos recursos fueron ejercidos solamente los del contrato, 144 millones. ¿Sí? Y por causas imputables a la empresa
no se llevaron a cabo la ejecución de los 51 millones de pesos que correspondían al convenio adicional. ¿Qué hemos hecho? Bueno, lo primero que hemos hecho fue rescindir la obra, es decir, ya que no contábamos con los recursos y que la empresa había incumplido, llevamos a cabo el proceso de rescisión. Adicionalmente, hemos hecho una revisión general como parte de este proceso para evaluar y validar cada uno de los conceptos que fueron ejecutados, cada uno de los conceptos que fueron pagados e identificar de forma clara y puntual todos aquellos conceptos que son por el orden de 800 que faltan para poder concluir la obra. Es decir, nosotros en la Secretaría de Obras Públicas estamos listos para que en el momento que se cuente con el recurso, llevar a cabo el proceso de licitación y se concluya la obra. Bien. Respecto a los criterios de adjudicación de la obra, es importante señalar que en todos los procesos las propuestas primeramente son verificadas, que no rebasen el techo presupuestal. Si estas propuestas son superiores al techo presupuestal, inmediatamente son descalificadas. Posteriormente se lleva a cabo un proceso de evaluación de las propuestas técnicas y económicas que nos permite ahí evaluar tanto la capacidad técnica de la empresa como finalmente que su propuesta económica sea la más económica, y esto nos da pauta para poder designar y asignar, en este caso, la obra a las empresas. Creo que son todos los temas. Muchas gracias, señor secretario. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada María Isabel Trujillo Mesa. Con su permiso, presidente. Agradecer, señor secretario, sus respuestas y reconocer el hecho de que estas inversiones se queden en manos de gente zacatecana. Aprovechar el micrófono para solicitarle que de su secretaría se pueda dar seguimiento al mantenimiento en los tramos carreteros de los municipios de Pinos y Villa Hidalgo, particularmente en los tramos de Pinos a Ojuelos, ya que con la temporada de lluvia pues se necesita esta acción. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado. Muchas gracias, presidente. Agradecer, señor secretario, sus respuestas puntuales y asimismo solicitar a su secretaría que no exista la subutilización de este espacio, que no se quede este centro como un elefante blanco y que se le dé la utilidad debida, ya sea para el fin que se concibió o para otro, pero que sea del uso y usufructo de los zacatecanos. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Lisbeth Márquez. Gracias, presidente. Quedó todo muy claro y solamente hacer un comentario. Yo sé que no corresponde a su secretaría, que corresponde a Obras Públicas del municipio, pero ante la gravedad del asunto, solicitar que empecemos a pensar en alguna solución para el centro histórico por la cantidad de fincas abandonadas. Hoy en la mañana precisamente se presentó el problema, se cayó una. Entonces es peligroso para los habitantes, pero también es una tristeza que nuestro centro histórico esté en esa situación. Sé que no es de la competencia de Obras Públicas, pero ante la gravedad del asunto, creo que es conveniente que empecemos a pensar todos juntos en una solución para nuestro centro histórico. Gracias, bienvenido nuevamente y es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Susana Rodríguez Márquez. Gracias, diputado presidente. Nada más agradecerle las respuestas puntuales al secretario y espero que también le haya quedado claro a los que preguntaron antes que yo. Gracias, secretario. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. De igual manera, se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos para su derecho de réplica a la diputada Soraya Bañuelos de la Torre.
Solo para agradecer sus atenciones, su respuesta, decirle que cuenta conmigo para establecer esfuerzos institucionales en favor del fortalecimiento de la infraestructura en el Estado. Gracias. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para realizar sus preguntas al diputado Raúl Ulloa Guzmán. Muchas gracias, diputado presidente. Señor secretario, cuando escuchamos un poco de las explicaciones que nos da acerca de obras como la Presidencia Municipal de Fresnillo, como el Centro Cultural Toma Zacatecas, el Hospital de Sombrerete, el Hospital de la Mujer en Fresnillo y muchas otras obras que están inconclusas, esto genera un desencanto social de la obra pública porque se tiene la percepción de que es cara, mal hecha y tardía. Cara, mal hecha y tardía. ¿Qué estamos haciendo para combatir esta? Pues no es una percepción, sino que es una realidad. Entiendo que ustedes heredaron una gran cantidad de fierros calientes que ahora tienen que darle salida, pero es importante que la gente vea acciones respecto de lo que se está haciendo. Me gustaría que me contestaran. La primera participación que hice, fueron muchos los cuestionamientos, ojalá y me diera respuesta de algunos, sobre todo los compromisos que se hicieron con Fresnillo, si tienen fecha para más o menos dar inicio a esas obras. Y bueno, el tema principal que va a ser muy recurrente, el impuesto a la infraestructura. Decía yo que de acuerdo a la Ley de Ingresos del 2018 se tiene prevista la cantidad alrededor de 196 millones de pesos, pero la gente pregunta en qué se está utilizando. Ustedes como Secretaría, ese dinero lo destinan únicamente para infraestructura, mantenimiento, reparación de caminos, carreteras, o lo echan a una bolsa general y es en la que se disuelve este recurso, porque, insisto, es un cuestionamiento que la gente realiza y quiere ver los resultados de ese impuesto reflejados en obra pública. De lo contrario, pues no se justifica. Muchas gracias, diputado. Ahora se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para realizar sus preguntas al diputado José Dolores Hernández. Muchas gracias. Con su permiso, presidente, diputado. De igual manera, secretario, sea usted nuevamente bienvenido. Y tengo 2 cosas muy claras. Debido a los alcances proyectados al 2018, preguntarle qué avances lleva al día de hoy para el presupuesto 2019. Sabemos que es muy complejo, hablamos de miles de millones, pero no es suficiente para la infraestructura que debe tener el Estado de Zacatecas. Bien se establecen muchos alcances y debemos de generar los empleos necesarios en Zacatecas. ¿Por qué lo digo empleos necesarios? Bien manifestaba usted de las empresas constructoras foráneas, donde establezcamos en el reglamento, donde tendremos que incluir que se contrate el recurso humano, que es la mano de obra zacatecana, un cierto porcentaje, porque realmente vienen empresas de San Luis, del Estado de México, de entre otras, y vienen, hacen la obra, pero también vienen con sus albañiles o mano de obra o recursos humanos, como lo queramos llamar, pero se llevan la derrama económica y es muy importante que se quede en el Estado también. Y por otro lado estaremos pendientes a los esfuerzos que usted realice en la Secretaría de Obras Públicas para el desarrollo y el bienestar de los zacatecanos. ¿Sería cuánto, presidente? Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Héctor Menchaca Medrano. Gracias, diputado presidente. Secretario, una y otra vez aquí se ha dicho con acierto que la entidad muestra una gran deficiencia en cuanto a infraestructura en vías de comunicación, lo cual es una desventaja competitiva frente a otros estados que tienen una red
de carretera como debe ser de calidad. La Secretaría a su mando está obligada a ampliar y conservar en condiciones óptimas la red estatal de carreteras y caminos rurales, ya que ello permitirá satisfacer las necesidades básicas de educación, trabajo, alimentación, salud, materias en las cuales Zacatecas se encuentra rezagada, a decir por el INEGI. Ya nos dio el número de kilómetros que comprenden el estado de Zacatecas. Sin embargo, datos de la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal señalan que en Zacatecas es de urgente necesidad la conservación y mantenimiento de entre 2,000 y 3,000 kilómetros de la red estatal, lo que equivale a más del 30% de las carreteras que hay en este estado. Es claro que se está gastando en la conservación y en el mantenimiento de la red estatal, como usted lo comenta, pero es un precio muy alto para tan pocos kilómetros. Además de que estos, en la mayoría de los casos, son de mala calidad y de precaria durabilidad. Cuando hablamos del tema de obras públicas hechas por este gobierno y esta secretaría a su cargo, y defiende a ultranza aquellas, hace apología de las mismas, mientras la oposición, como nosotros, señala que lo ha hecho, está mal hecho, que no es suficiente y se puede y debe hacer más. Me recuerda aquella película, un pasaje de aquella película, La Ley de Herodes, y que tiene una pasmosa vigencia para este bonito estado. Ustedes recordarán, ¿lo ve? Mi partido siempre cumple. Primero lo primero, y lo primero, compatriotas, es el progreso, el futuro de nuestro pueblo. Acto seguido se cae el poste, símbolo para Vargas del progreso y justicia social, y le reviran. Ahí está su magna obra. Le pregunto, cuando ustedes ingresaron a tomar posesión de este gobierno hace 2 años, ¿no se dieron cuenta de la mala calidad de la obra de la presidencia de Fresnillo o de la nueva presidencia de Fresnillo? ¿No se dieron cuenta que estaba mal presupuestado? ¿No se dieron cuenta que se adjudicó al número 5 a un tal Juan y se la dieron con un presupuesto menor al 22% de la base, que era de 196 millones? Preguntarle si a este señor le sigue dando obra su secretaría. El periférico Centenario se licitó con presupuesto base de 89 millones, adjudicándola a 81 a un contador con una empresa de Monterrey y que a la fecha no se terminó. De igual forma, la construcción del periférico Centenario con una base de 126 millones 324 mil, adjudicado con 111 millones a un grupo corporativo también de Monterrey. El teleférico, también a una empresa de un egresado del TEC de Monterrey en la ciudad de Monterrey. ¿Cuántas plantas tratadoras tiene el Estado y cuántas en verdad están funcionando? El tramo de la comunidad de Milpillas al Tigre en Fresnillo tiene una capa de 2 centímetros y es solamente grava y asfalto. Lo vi en campaña. Son 5 kilómetros aproximadamente. El tramo de Fresnillo-Valparaíso, que tiene años que no lo terminan. El tramo Río Florido-Altamira, el tramo Zacatecas-Fresnillo. Hay muchas preguntas, en 5 minutos no alcanzo. Esta secretaría está de cabeza. ¿Cuál es el costo-beneficio de la inversión del estadio de fútbol ex Francisco Villa? ¿Qué beneficio tuvieron los zacatecanos? Si la verdad, no me gusta el fútbol, pero veo que nunca se ha llenado. ¿O fue simplemente una inversión para favorecer a las voraces actitudes de la Federación Mexicana de Fútbol? Le encargo por escrito, secretario, las obras de educación, que sus convenios a través de esta misma secretaría, ¿cuántas hay en el Estado? Los diferentes programas, como en los diferentes programas, como en las escuelas al 100, tiempo completo, agroconstrucción y otros.
Hay una infinidad de preguntas, señor secretario. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Toca el turno del uso de la voz al diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, hasta por 5 minutos para formular sus preguntas. Gracias, diputado presidente. Ciudadano secretario, como es normal, no todos ven la película con la misma óptica. Hemos estado recibiendo algunas observaciones de constructores zacatecanos que quisiéramos escuchar qué es lo que usted piensa al respecto. En el INSACE, el director tiene una concretera y condiciona a los constructores, a los que se les asigna obra de esa institución, a comprar el concreto a un precio elevado y con pago por adelantado. Las constructoras foráneas siguen operando en Zacatecas con membretes locales, como es el caso del Puente de Solidaridad, que lo ejecutó la constructora de los Lomelí de Aguascalientes. La obra por administración es cara y de mala calidad. El secretario técnico recién nombrado no tiene el perfil adecuado, es un contador para darle seguimiento a una secretaría tan técnica que se requeriría ahí un ingeniero, un arquitecto, y además no tiene antecedentes de manejo de obra pública. Lo más delicado es que, en la opinión de un gremio importante de constructores locales, es que no se respeta la ley de obra pública y que las obras se siguen asignando con el dedo. Esto coincide con una apreciación en el sentido de que el gobierno pregona mucho la transparencia. Y yo no tengo duda de que el gobernador tiene un gran compromiso de ejercer un gobierno honesto. Pero no estoy tan seguro que en todas las dependencias le hagan caso. Y somos muchos los que solo vemos que el gobierno pregona la transparencia, pero no tiene eco. Nadie más dice eso. Y se lo digo porque, por ejemplo, en el estado vecino de Aguascalientes, llegué a ver espectaculares donde los constructores de su bolsa pagaban para manifestar que tenían dinero para eso y reconocían que en aquel estado, por primera vez en la historia, no les habían pedido moche y que se estaba asignando la obra efectivamente con honestidad y transparencia. No he visto ningún sector aquí en el estado que se pronuncie sobre el adecuado manejo de la asignación de la obra. Quiero hacerle, además de esas observaciones puntuales, dos preguntas. ¿Por qué no se ha terminado y cuánto faltaría en dinero para que se concluya con el proyecto original del Centro Cultural Centenario? En el mismo caso está la vialidad Centenario que corre de Galerías Abracho. Y la segunda pregunta es, usted acaba de decir que el número de obras se han adjudicado 94% a empresas zacatecanas, lo que parece un dato verdaderamente digno de elogiarse. Pero yo le quiero preguntar, eso es el número de obras,
Y en monto, ¿cuántos recursos se han asignado a constructores zacatecanos de la obra total ejecutada? Esas serían las preguntas, ciudadano secretario. Le agradezco por sus respuestas. Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para formular sus preguntas la diputada Alma Dávila Luevano. Gracias, diputado presidente. Muy buenas tardes, secretario Jorge Luis Pedrosa. Bueno, pues sin duda uno de los temas más escabrosos de la administración anterior fue la obra pública, altamente cuestionada tanto por su justificación social como por su ejecución y por acusaciones de corrupción que incluye el cobro de los moches. En este segundo informe de gobierno se entera la ciudadanía de obras que en realidad fueron proyectos del sexenio anterior, con todo lo que eso implica. Por citar algunas, el paso inferior Avenida Pedro Coronel Solidaridad, el paso inferior Avenida México que cruza con la Avenida Pedro Coronel, el periférico Centenario y la presa Milpillas. Todas estas obras han sido y son polémicas por diversas causas, pero tienen un factor común apegado a los usos y costumbres del régimen. Pero que el pasado 1 de julio el pueblo mexicano y por tanto zacatecano decidió clausurar para siempre y que pueden traducirse en aras de imponerlas, como también se ha verificado con el famosísimo tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pronto se pondrá en consulta popular. Los gobiernos priistas han colocado siempre la carreta antes de los bueyes. Localmente puedo citar rápidamente el caso del periférico Centenario y la presa Milpillas. El primero ha involucrado litigios en tribunales por amparos y afectaciones que se deben a que se inició su construcción sin contar con la venia de los posesionarios, ejidatarios o propietarios de las tierras sobre los que se proyectó. Y en el mismo tenor se encuentra la presa de Milpillas, que ya informó el gobernador como un hecho, sin que los ejidatarios, tanto de Atenco como del Potrero, hayan celebrado las asambleas para dar su autorización. Aunque en el informe de gobierno se dice que las obras de este sexenio se erigen bajo el esquema transparente y aunque en el portal así denominado obra transparente incluso ha sido premiado por el Coneval, persisten dudas y reclamos, sobre todo respecto a los procedimientos con que se acomete el tema de la obra pública en la entidad. Por eso, respetuosamente le solicito, secretario, que nos informe de los costos que por litigios en tribunales e indemnizaciones han derivado de la ejecución de la obra pública en Zacatecas y si se tiene previsto un monto para el caso concreto del proyecto de la presa Milpillas. Y un tema que también ha quedado registrado en los medios de comunicación como una omisión en este tema, nada más y nada menos que en los proyectos erigidos en parte o en su totalidad, algunos proyectos sin contar con director responsable de obra. Esto implicaría no solo un riesgo para la vida y la integridad física patrimonial de los zacatecanos, sino una violación a la ley de construcción para el Estado y los municipios de Zacatecas. Hasta el año 2016, inexistente en la entidad y que tuvo un retraso de un año más para la publicación de su reglamento, por lo que la mantuvo maniatada. Y seguirá así si en los hechos el tema de ausencia de los directores responsables de obra siguen manifestándose como ha sido denunciado, por ejemplo, por los presidentes de los colegios de arquitectos e ingenieros civiles del Estado.
pregunto, ¿cuáles obras y por qué se han ejecutado sin director responsable de obra? Supimos por los medios de comunicación en algún momento que esta situación se encontraba los puentes a desnivel que se construyeron en la zona de la avenida Pedro Coronel. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la voz hasta por 5 minutos para formular sus preguntas al diputado Armando Perales Gándara. Gracias, diputado. Señor secretario, respetuosamente quisiera yo tener esta intervención y ser muy puntual. Yo creo que los compañeras y compañeros diputados en sus diferentes intervenciones han estado ya clarificando y manifestando todo lo relacionado a las obras del gobierno del Estado. Yo quisiera señalar que según la Ley de Obras Públicas y su reglamento, todo expediente debe considerar o considera 3 tipos de fianzas para llevar a cabo la construcción de una obra. Para mí la más importante es la obra de vicios ocultos. Una fianza que garantiza que la obra que se construye obviamente le da garantía al Estado o al municipio para que en un término determinado, pues ver que la obra efectivamente después de su acta de entrega-recepción, ver el funcionamiento y ver las condiciones en que se encuentra, aunque después o durante la construcción la haya revisado la Auditoría Superior del Estado. Aquí en estas obras participan las revisiones de la Auditoría Superior del Estado, de la Federación, de la Función Pública también estatal y federal. Y por lo que he venido escuchando, existen muchas obras que fueron construidas con materiales de mala calidad, o bien que la obra se encuentra inconclusa, o también que la obra fue mal construida. Entonces, derivado de lo anterior y haciendo énfasis en la fianza de vicios ocultos, yo le pregunto, ¿en cuántas obras o en qué obras, considerando las que hemos escuchado por ejemplo, del Hospital de Sombrerete, de la presencia de Fresnillo, del Centro Cultural de Centenario de Zacatecas, hay una responsabilidad, ya sea para la empresa que construyó o bien para el ente ejecutor, para el que la mandó construir? Entonces, ¿en cuántas de estas obras recae en que la empresa es la responsable, derivado de las revisiones que han tenido de la Auditoría Superior o de la Función Pública, estatal o federal? Entonces, ¿en cuántas de estas obras ha recaído la responsabilidad para las empresas constructoras? ¿Y en cuántas para su secretaría, concretamente? Porque, bueno, el expediente es revisado y analizado y detecta quiénes son culpables. Entonces, en base a ello, las obras deben de funcionar y debe haber algún responsable. Entonces, derivado de los comentarios que escucho de los compañeros y compañeras, en claro y en concreto, esa es mi pregunta. Gracias. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, señor diputado. Se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos para dar respuesta a las preguntas de los diputados al señor secretario de Obras Públicas. Gracias. Sí. Sobre la serie de cuestionamientos que se hiciera en las 2 intervenciones por parte del diputado Raúl Ulloa, quisiera hacer los siguientes comentarios.
Respecto al contrato por Zacatecas en el municipio de Fresnillo, es importante destacar el hecho de que hemos elaborado ya el contrato, es decir, el proyecto técnico de la ampliación de la avenida Plateros. Se encuentra ya con nosotros ese proyecto, lo tenemos concluido. Tenemos también las características de esta obra, que son 2.52 kilómetros, es una sección de 65 metros con laterales, 2 carriles en cada uno de ellos, el andador del peregrino, la ciclovía y puentes peatonales. Estaremos en las próximas semanas llevando a cabo el proceso para, con el recurso, con la suficiencia presupuestal, poder llevar a cabo el proceso de licitación. Es un proyecto que, como le comentaba, se ha venido trabajando, se ha venido detallando, ajustando por parte de las áreas técnicas de la Secretaría de Obras Públicas y que en breve estaremos llevando a cabo su proceso de licitación. Adicionalmente, comentarle que en efecto se autorizaron 10 millones de pesos para bacheo y reencarpetamiento en las vialidades del Paseo del Mineral, Boulevard Varela Rico y Paseo Proaño. Y el módulo de pavimentación de esta Secretaría también es uno de los temas que se comprometió la Secretaría de Obras Públicas. Es importante señalar que se autorizó una primera administración de 2.5 millones de pesos, la cual ya se aplicó. Después, la Secretaría de Finanzas llevó a cabo un depósito de 5 millones de pesos al Ayuntamiento de Fresnillo para la adquisición de materiales, es decir, mezcla asfáltica y emulsión, para que esa autoridad llevara a cabo el proceso de pavimentación de estas vialidades. Nosotros, como Secretaría de Obras Públicas, proporcionamos y pusimos a disposición del módulo de pavimentación y tendremos total voluntad y disposición de dejarlo nuevamente cuantas veces sean necesarias. Respecto a la construcción de las plantas de tratamiento residuales en la localidad, es importante comentarle que tenemos en la localidad de Carrillo, Fresnillo, por un monto de 2.898.639. Es una obra terminada y operando del ejercicio 2016 al 2017. Tenemos otras inversiones que se están llevando a cabo en Fresnillo, como la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la comunidad de San José de Lourdes, Fresnillo, la cual se encuentra en proceso de ejecución y por un monto de 21.5 millones de pesos. Respecto a las obras, en materia de seguridad, tenemos por iniciar la ampliación del Tribunal Superior de Justicia por un monto de 10.3 millones, los dormitorios de la Policía Municipal por el monto de 2 millones de pesos. También en Fresnillo iniciamos con la construcción de un tanque terapéutico en la unidad de rehabilitación del DIF y la interconexión que se genera con el área de rehabilitación. Se han intervenido fachadas en el centro histórico con recursos de la Secretaría de Turismo bajo el esquema y modalidad de obra convenida. Se construyeron con recursos federales del Fondo de Fortalecimiento Financiero 19 domos en espacios educativos. Se intervino por convenio con la Secretaría de Economía el Mercado Poniente. En este momento se encuentra en proceso de intervención también el Mercado Oriente